Viernes 14 de octubre del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros les vamos a llevar a sus hogares la información más relevante del acontecer nacional e internacional. Saludamos como todas las mañanas con nuestros compañeros Lautaro y Andrea. ¿Cómo están? Muy buenos días, ya fin de semana, qué bueno, sí. Lautaro. Semana corta ha sido esta, ¿no? Sí, así deberían ser todas las semanas. Sí. Semana perfecta. Corta, pero bastante fuerte. Pero también. intensa, claro que sí, claro que sí, Andrea, así es. Hoy vamos a conversar acerca del cierre de las mesas de diálogo entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales, luego de 3 meses de trabajo, Andrea. Así es, esta semana, este 14 de octubre, se cumplía el plazo que se tenía para estas mesas de diálogo entre las organizaciones sociales y el Gobierno Nacional. El día de ayer se cerraron algunas, entre ellas la de subsidios a los combustibles, pero ¿quieres saber más? Quédese con nosotros. Así es, estaremos pendientes entonces del desarrollo de esta importante información y por otro lado, Lautaro, la Corte Constitucional emitió ya su dictamen sobre la propuesta de consulta popular. A la final, ¿cuántas preguntas estarán en la papeleta? Y si dio paso también a estas preguntas adicionales propuestas por el Ejecutivo. Muy bien, Berito, buenos días. Andrea, amigos televidentes. Es un proceso que todavía no ha terminado, sin embargo, en este momento podemos decir que de las 8 preguntas, 6 siguen en marcha, siguen en camino del análisis de la Corte Constitucional. Hay 2 que no pueden estar en la enmienda constitucional. Les vamos a explicar de qué se trata esto y cuáles son las preguntas que no estarían en la consulta del 5 de febrero. Correcto, Lautaro. Nosotros, amigos televidentes, hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. Buenos días. Corte Constitucional aprobó 6 de las 8 preguntas de la consulta popular impulsada por el gobierno. La pregunta 1 y 6 tendrían que ir por una reforma parcial. Pleno de la Asamblea no logró los votos suficientes para la reconsideración del juicio político en contra de los vocales y expresidenta del Consejo de la Judicatura. Policía desarticuló 2 bandas dedicadas a la extorsión. En total, 27 personas fueron detenidas, muchos de ellos integrantes de los choneros. En lo internacional, la OTAN se toma en serio las amenazas nucleares rusas, mientras que 15 países europeos acuerdan una iniciativa para aumentar su capacidad de defensa aérea. En los deportes, Aucas podría llegar invicto a la final. Entérese lo que necesitaría para ganar la etapa y jugar la final de la Liga Pro. Bien, vamos enseguida con el desarrollo de la información, amigos televidentes. La pregunta es, ¿qué le dijo Germán Cáceres al personal de la garita de la escuela policial para que su esposa María Belén Bernal podría ingresar? El abogado que lleva el caso de la víctima por femicidio lo responde. Además, la defensa de Bernal cuenta que solicitó la ampliación de versiones. Veamos. Este video muestra cómo llegó el teniente Germán Cáceres a la Escuela Superior de la Policía la madrugada del domingo 11 de septiembre. Minutos más tarde aparece María Belén Bernal en su vehículo, a quien dejaron ingresar a la escuela de formación, pero nunca más salió. ¿Por qué pudo pasar? El abogado que lleva su caso lo confirma. Germán Cáceres le había dado la orden a la persona que se encontraba en la garita de guardia que la esposa iba a llegar, que le permitan pasar y que no la registren en el libro de ingresos. Claro que pese al pedido de Cáceres, en el acto oficial sí consta el ingreso de Bernal. Aún es un misterio la conversación entre Bernal y el personal de la garita. Por ello se solicitó la ampliación de versiones y testigos para también determinar qué hacía Cáceres antes de volver a su guardia en la escuela. Estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas con varios cadetes y las bebidas alcohólicas implicaban cervezas, implicaban norteños, implicaba whisky, tequila, es decir, hubo una mezcla de alcoholes que incluso en una de las versiones se menciona que Germán Cáceres estaba mal. Por eso hemos llamado a ampliar versiones para que nos expliquen qué entendemos nosotros por estar mal. Algunos de los testimonios ya brindados dan detalles de la relación entre la pareja Cáceres-Bernal. Amigos cercanos de María Belén Bernal, y obviamente se ha acreditado que ella era víctima de maltrato físico y psicológico por parte del señor Germán Cáceres. Estas declaraciones son elementos de convicción en la etapa de instrucción previa.
Porque femicidio no es únicamente quitarle la vida a una mujer, sino también los indicios de violencia anterior. Pero a propósito de este caso y el video que circula, donde se observa a Cáceres caer de la moto, pues esta no fue la única ocasión en la que sucedió. Previamente estaba acompañado por otro cadete, se cayó de la motocicleta en estado etílico. Posteriormente el cadete lo deja solo a Cáceres, él avanza hasta la Escuela Superior de Policía, en donde tenemos el evento que se vuelve a caer, incluso casi desarrollado por un automóvil. Él ingresó en estado de ebriedad a la Escuela Superior de Policía, claro que sí. El proceso penal por femicidio sigue su marcha, aunque el juicio como tal no podrá efectuarse sin la presencia física de Cáceres en la audiencia, y su paradero, por el momento, aún es incierto. Lautaro Andrade, Noticias 7. Esta semana también se ha pronunciado Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal. Ella lo que ha dicho y le ha mandado un mensaje a Jocelyn S. para que pueda revelar quiénes estarían implicados también en toda esa noche del 11 de septiembre cuando ocurrió el femicidio de María Belén Bernal. Además, ella asegura que sus abogados han llamado también a la investigación a que se rinda versión de 22 uniformados, entre ellos cadetes y también generales. Eso estaría aún por verse. Ella dice que con esas declaraciones, con esas intervenciones, se podría dar más claridad de quién estuvo también dentro del edificio, quién fue testigo, quién estuvo hasta indirectamente involucrado y no ayudó a María Belén Bernal mientras era asesinada. Otro de los puntos claves y que da para el análisis es lo que nos cuenta el abogado, de que Cáceres le dice al compañero de él de la garita: deje ingresar a mi esposa y no la registre. Sabemos que finalmente esto no ocurrió, sí consta María Belén Bernal como ingreso a la escuela de policía, no su salida, pero esto da a entender también de este tráfico o presunto tráfico de influencias al que estaba cometiendo Cáceres, quien llegó en completo estado etílico. Hay otros videos que han estado circulando en las redes sociales donde se lo observa parado junto a la garita y en una que ya no puede tambalearse, está por poco cayéndose. Es parte de todo esto que va a servir dentro del proceso judicial, pero sobre el caso de Jocelyn Sánchez también es importante contarle a la gente que quien está acusándola es la Fiscalía. Lo que hemos conversado con los abogados de la propia María Belén Bernal y de Elizabeth Otavalo es que ellos no van a poner ninguna acusación particular. Sí contra Cáceres cuando lo atrapen, pero por el momento no. Eso van dentro de lo que estamos viendo luego de un mes del asesinato. Y ellos también cuestionan por qué Jocelyn S. es la única procesada, la única que está dentro de la investigación y la única que actualmente tiene prisión preventiva. Recordemos que ya lo habíamos comentado aquí esta semana, Jocelyn S. pidió el habeas corpus esta semana, pero se lo negaron. Este habeas corpus era para que ella se pudiese defender en libertad, pero fue negado. Sí. Ahora, otra cosa importante, compañeros, es que precisamente Fausto Salinas, quien es actualmente el comandante general de la policía, en esta comparecencia que realizó en la Asamblea Nacional, manifestó que van a continuar la búsqueda de Germán Cáceres hasta encontrarle. Este es un objetivo principal de la Policía Nacional y en su cabeza pues se ha dado ya esta confirmación de que continúen en la búsqueda. Sí, y es que él junto a Jocelyn son los únicos que están procesados por el delito de femicidio. En el caso de Jocelyn está con prisión preventiva en la cárcel de Chillogallo, ahí es donde se mantiene. Se había estado hablando y especulando de que tenía tendencias suicidas, de que quería quitarse la vida. Esto ha sido descartado por su defensa. Lo que sí han comentado es que está bastante mal de salud física y también emocional. Por ejemplo, en el tema físico, se le ha caído el pelo, está mucho más deteriorada, según lo que nos han comentado, pero permanece entonces dentro de este proceso de investigación previa que dura 90 días y vamos casi llegando a los 30 días. Ahora les contamos, amigos, que el plan de seguridad del gobierno requiere una inversión de $5.000 millones. Así lo ratificó el secretario de Seguridad del Estado, Diego Ordóñez, quien además detalló parte de la estrategia a corto, mediano y largo plazo que se ejecutará en nuestro país. Escuchemos. Ante el incremento de los índices de inseguridad en el país y el escenario de violencia en el sistema carcelario, el gobierno ya tiene una hoja de ruta definida para trabajar. Según detalló el secretario del ramo, Diego Ordóñez, el narcotráfico y el microtráfico son el origen de este desborde de violencia que vive el país. Entonces, tenemos un segmento de delincuencia que está ligada al narcotráfico, que es la que representa
cerca del 90% de los datos o de los hechos de violencia criminal. 80% de esa violencia criminal es ligada a actividades de narcotráfico y de micronarcotráfico. En entrevista con Ecuador TV mencionó que bajo esta premisa se establecieron las estrategias de trabajo, que son parte del Plan de Seguridad Integral. Bueno, el presidente ha hablado de 5.000 millones de dólares, ¿no? En el plan de mediano y largo plazo. En el de corto plazo tenemos otro presupuesto y ese presupuesto lo tenemos que financiar. Ordóñez mencionó las acciones que se desarrollarán a corto plazo para fortalecer la seguridad interna. Que es donde está incluido esta incorporación de nuevo personal, nuevo equipamiento. Se prevé en poco tiempo la incorporación de alrededor de 30.000 nuevos policías, ¿no? Para llegar a un nivel de 80.000. Carolina Andrade, experta en seguridad, dice que es clave la capacitación y formación de los nuevos guías penitenciarios que se integren. Y recomienda que se realice un trabajo integrado con otras instituciones. Generar controles cruzados entre policía, fuerzas armadas, guías penitenciarios y personal civil dentro de los centros de privación de la libertad, porque esa será una de las formas para poder contrarrestar intereses, posibles redes de corrupción que se busquen generar dentro de estos espacios. Ordóñez añadió que otra de las medidas a implementarse para fortalecer el trabajo policial y de las Fuerzas Armadas será la adquisición de equipos de seguridad al gobierno de Israel. Hay un acuerdo, hay un convenio gobierno a gobierno con el gobierno de Israel que nos permite primero la certeza de que esa tecnología es del mejor nivel, ¿no? De que hay un compromiso en cuanto a la calidad y en cuanto a un precio que pueda ser accesible para el gobierno ecuatoriano. Hasta el momento el plan no es público y el resto de estrategias son herméticas. Olga Velasco, Noticias 7. Bueno, se ha mencionado que este plan también está en proceso de hacer una especie de resumen ejecutivo que pueda estar a disposición de la población en general para también conocerlo, de los medios de comunicación, para saber exactamente de qué se trata. En cuanto al presupuesto que han mencionado de 5.000 millones, bueno, 9 millones van a ir directamente a Guayaquil, a la zona 8, que es la ciudad con mayores índices de violencia en este último año, sobre todo por el tema del narcotráfico, las bandas criminales que allí están operando, y con esos 9 millones lo que se va a hacer es comprar, por ejemplo, motocicletas, buses, camiones de la policía a otros patrulleros, y se va a tratar de aportar de esa manera a fortalecer la policía en esa zona y poder contrarrestar a los eventos delictivos que hemos estado observando. Pero bueno, Andrea, tú pudiste conversar con el secretario dentro de esta entrevista, donde se dijeron bastantes cosas. ¿Algún otro detalle que pudieras compartirnos? Sí, realmente lo que se conversó el día de ayer con el secretario de Seguridad es sobre este diagnóstico que se ha realizado en aproximadamente un año y es el que da respaldo, digamos, o la base necesaria para que este plan de seguridad pueda ejecutarse. Eso es lo que nos había comentado el día de ayer. También ha dicho que va a seguir siendo privado, a pesar de que se ha dicho que habrá un resumen ejecutivo, no va a ser público, digamos, del plan de seguridad, porque esto implicaría que se revelen estrategias que evidentemente no quieren que se sepa por parte de las bandas criminales. Lo que él sí ha dicho es que todo este plan estratégico va encaminado no a enfrentar a una delincuencia común, sino a enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, sobre todo, que es el que, según el secretario, ha hecho que las cifras y la tasa de muertes violentas, la tasa de inseguridad crezca en el país. André, y otro aspecto también importante es la colaboración de otras naciones, específicamente los Estados Unidos y de Israel, en proporcionar al gobierno mecanismos de inteligencia policial, además de la dotación también de una infraestructura tecnológica para que se pueda trabajar en este sentido, que es muy importante y que lo ha anunciado el primer mandatario. Así es, precisamente eso es lo que también nos decía el día de ayer. Aún no hay acuerdos, hay conversaciones tanto con Israel como Estados Unidos. Lo que sí se estaría entonces analizando es que, por ejemplo, Estados Unidos puede ser uno de los países que financie, poner o ejecutar todo lo que tiene el plan de seguridad. Y es que estamos hablando de dos naciones que en materia de seguridad son bastante fuertes y con mucha experiencia. En el caso de Israel, el Mossad, por ejemplo, que era su guardia élite y que pudo contrarrestar muchos de los problemas que estaban viviendo allá en esa zona del mundo. Además, cuando el presidente Lasso viajó a Israel, viajó a Jerusalén, a Tel Aviv,
conversó con las autoridades de allá. Fue parte de una serie de eventos que se estaban planificando en tema económico, pero también en la seguridad. Eso fue un eje esencial. Y ahora es lo que vamos a poder observar eso, ¿cómo? Canalizándolo con la embajada que está aquí en nuestro país. Lo que sí quedó un poco abierto nada más es para cuándo se tendrán los primeros resultados. Él solo ha dicho que es un corto, mediano y largo plazo, pero no se dieron fechas exactas de para cuándo podríamos nosotros ver tal vez descender la criminalidad en el Ecuador. Es un proceso bastante arduo, sin embargo lo importante es que ya tengamos las acciones necesarias de un plan para comenzar a ejecutarlo. Ahora les contamos, amigos, que la Asamblea Nacional tramitará sanciones más severas, como por ejemplo la baja automática para uniformados implicados en pirámides similares al caso de Big Money, de alias Don Nasa. También habrá cambios en los ascensos. Veamos. En la Asamblea Nacional están a punto de aprobar una ley que sancionará en el futuro a los militares que se vinculen con las denominadas pirámides. Es decir, si un caso similar al de Big Money y de Don Nasa se repite, ya existiría un marco legal que podría ser aplicado. Si existen graves fallas que puedan tener los militares o alguna persona que esté dentro de las ramas militares, la sanción final puede ser incluso separarla de la institución. Se trata de la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. Están temas como, por ejemplo, la incorporación de pruebas de confianza en un sinnúmero de espacios para ingresar a las Fuerzas Armadas, para los ascensos en las Fuerzas Armadas, para cuando un integrante de las Fuerzas Armadas tiene actividades delicadas, como por ejemplo pertenece a un grupo, a un operativo que va contra el crimen organizado, contra las drogas, pueden generarse estas pruebas de confianza. Solo en el caso Big Money, 216 militares fueron investigados por mala conducta. 21 procesos de investigación aún están vigentes y 9 uniformados recibieron la baja. Esa norma, de ser aprobada, permitiría además que los oficiales que ingresaron a la institución como especialistas, porque contaban con un título de tercer nivel, también puedan llegar a ser generales de las Fuerzas Armadas. En 6 meses son subtenientes, por ejemplo. Entonces ellos no tenían la facultad de llegar a ser generales. Hoy nosotros hemos puesto dentro de la ley de que ellos puedan llegar a ser generales, porque lo que nos interesa es que si realmente ellos hacen un buen trabajo, dan un buen servicio y son disciplinados, puedan tener la oportunidad de llegar a tener este cargo. La ley pasó el segundo debate, los cambios finales fueron incorporados y la próxima semana será la votación que definirá el futuro de la norma. No solo lo que se refiere a militares será analizado en la Asamblea Nacional, también se tiene previsto que hayan reformas en el COESCOP, que es, digamos, la norma que regula también pues la disciplina de los policías, de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior, el ministro del Interior, Juan Zapata, se ha referido a que ellos quieren cambios y reformas en esta normativa legal, pues dicen que hay muchos procesos que se están demorando demasiado. Por ejemplo, el que ocurre con María Belén Bernal, ahora mismo no se les puede dar o no se puede desvincular a los policías que podrían estar involucrados como testigos en el femicidio, porque se demora entre 45 a 90 días, eso es lo que ha dicho, y también no se puede sancionar, por ejemplo, a alguien que esté franco, como tienen su terminología, que no esté de servicio, no lo pueden sancionar, ya sea por violencia de género, etcétera. Entonces, estas reformas también se están poniendo sobre la mesa para que la Asamblea Nacional la revise. Reformas importantes y urgentes, Andrea, para solucionar estos casos. Ahora les contamos, amigos, que diversas reacciones generó el anuncio del jefe de Estado, Guillermo Lasso, en torno al porte de armas. Analistas consultados por Noticias 7 resaltan que se debe analizar un marco normativo adecuado para evitar un efecto negativo. Durante la entrevista que mantuvo este miércoles, el presidente Guillermo Lasso reveló que evalúa levantar la prohibición de porte de armas por pedido de los representantes de los gremios productivos, como una alternativa para enfrentar la inseguridad, tema que genera diversas reacciones en la ciudadanía. Como sociedad no creo que estemos preparados para portar armas. Ni siquiera en los países donde portan armas como Estados Unidos pueden tener control las personas que lo hacen. Tendrían que hacer primero un estudio, ¿no? Porque tampoco no te van a dar a un civil que no está psicológicamente apto para que porte un arma. Esta es una oferta de campaña del primer mandatario, recuerda el docente del IAEN, Daniel Pontón, quien considera que está en juego un bien público que es la seguridad. Es un dilema que se le abre, no es la solución a la inseguridad, pero sí podría complicar la situación, que está venida menos en el caso del país,
respecto al tema del control, ¿no? Criterio con el que coincide Carla Álvarez, experta en seguridad. Menciona que hay consideraciones técnicas que se deben tomar en cuenta, pues al 2021 en el país se registraron 146.000 armas y solo el 26% tenían sus permisos. Que el Estado no tiene capacidad todavía o al momento no tiene capacidad para hacer seguimiento de los permisos de porte de armas. La otra consideración que tengo que es bien importante y es que en el Ecuador, hoy por hoy, aproximadamente el 83% de las muertes violentas ocurren con armas de fuego. En torno a una medida focalizada para el sector campesino, Álvarez resalta la importancia de un marco legal adecuado. Sí y solo sí hay una capacitación adecuada. Sí y solo sí hay un registro adecuado de las armas que tienen estas personas. Sí hay un registro adecuado de las municiones que utilizan, entendiendo que en el Ecuador hay prohibición para la importación de armas y municiones y partes también. Mientras desde el Legislativo el tema también se lo abordará en la Mesa Técnica de Seguridad que se conformó el pasado 6 de octubre. Olga Velasco, Noticias 7. Bueno, en 2011 se emitió un decreto para prohibir el porte de armas, sobre todo el tema de los civiles. No se lo puede hacer. Usted sí puede tener lo que se llama la tenencia, que es diferente. Tenencia es que yo tengo mi arma en mi domicilio, en mi casa, eso está registrado, pero si yo voy a salir a alguna parte y la voy a llevar, tiene que ser descargada, no la puedo utilizar tampoco. Esa es la tenencia. El porte, en cambio, es que yo tengo también mi pistola, en este caso mi escopeta, lo que sea, pero la puedo utilizar en una jurisdicción definida y determinada, principalmente hacia los camaroneros, hacia los agricultores, y es por eso que el presidente Lasso lo mencionó, porque uno de los dirigentes principales del gremio camaronero le dijo, bueno, presidente, ¿qué tal si empezamos a liberar esta prohibición, se deroga el decreto y las podemos utilizar? Esto está todavía en un proceso bastante largo porque tiene que pasar por la Asamblea Nacional, pero para que tengamos el porte de armas, también otra de las consultas que hay es ¿hacia quién va a ser? ¿Sector agrícola o también la población civil? Hemos escuchado la opinión de los ciudadanos. Ya se había adelantado en la Asamblea Nacional que ese iba a ser un tema de discusión en la mesa de seguridad que se instaló hace pocos días entre el gobierno nacional y los jefes de bancadas. Fue Esteban Torres, el jefe de bancada del Partido Social Cristiano, quien lo propuso en primera instancia. Él ha dicho que esa va a ser la propuesta de su bancada para poder discutirla en esta mesa de trabajo. Recordemos que estas mesas de trabajo que se están realizando ya llegaron a un primer acuerdo que fue la ley de inversiones y ahora siguen con el tema de seguridad. Ahora, en el Centro de Control de Armas se puede obtener los permisos. De hecho, a ver, del porte de armas ya hay 300 personas que tienen autorizado y que esto viene desde hace mucho tiempo. Pero para la tenencia de armas, usted sí puede hacer un proceso que es en este centro de control, donde usted tiene que entregar una serie de requisitos y la Policía Nacional tiene que autorizarle. Y usted solo puede tener máximo 2 armas. ¿Cuánto cuesta el trámite? $20. Eso es lo que actualmente existe. Pero si ya hay el proyecto que justamente mencionas, Andrea, pues cambiarían los requisitos y el proceso como tal también tendría modificaciones. Y reiteramos, como dijeron algunos de los amigos televidentes de los que fueron consultados, en Estados Unidos es legal, ¿no? Uno puede tener armas, pero no siempre eso implica mayor seguridad, sino que también pueden haber otros problemas colaterales. Ahora vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. Un compatriota muerto y varios heridos se registraron en un accidente vial en Nicaragua. Los migrantes buscaban llegar a los Estados Unidos. Los familiares en Ecuador buscan ayuda de las autoridades para repatriar el cuerpo y a los sobrevivientes. Es el llanto desesperado de una madre que perdió a su hijo. A finales de septiembre, Jefferson Moposita, de 25 años, junto a su esposa, sus 2 hijos y 2 cuñados, emprendieron la aventura de emigrar a Estados Unidos, pero un accidente de tránsito en Nicaragua terminó con su sueño. Yo le pido a las autoridades, a la Cancillería, que por favor me ayuden a traer el cuerpo de mi hijo, a mis nueras y a todos los que se fueron en ese grupo. Los 4 adultos y los 2 menores viajaron por su cuenta, de mochileros, y no solo que perdió la vida Jefferson, sino que los demás quedaron malheridos y sin dinero. A la mujer, a la hijita, a la hermana y al cuñado, que él también está mal, está perdida la noción, no saben ni dónde están. Mi cuñada no tiene ni $1 allá donde está, no come ni la niña. Desde el 1-800 Migrantes se advierte de esta nueva modalidad de migrar.
de mochileros y con menores de edad. Lo que más nos preocupa a nosotros es que ahora están saliendo niños junto a los adultos haciendo estos viajes de miles de kilómetros y obviamente esto es algo que no se puede aceptar. Los familiares que son comerciantes informales en la estación del trolebús en El Recreo, en el sur de Quito, acudieron a las oficinas de Cancillería en Quitumbe, pero la respuesta les sorprendió. Los de la Cancillería le dijeron que piden $6,000 para poderle traerle a mi primo. Las autoridades de Cancillería están ya al tanto del caso para ayudar a estos compatriotas e investigar quién quiso lucrar con la desgracia de estos migrantes. Y no es el único caso que hemos conocido en este 2022. La tasa de migración ha crecido considerablemente, eso es lo que ha dicho la Secretaría de Movilidad, que está a cargo y adscrita también a la Cancillería. Ellos lo que han dicho es que se sabe ya de una cifra bastante que sobrepasa, digamos, la del 2021 y la del 2020, que también fueron en su momento altas. Sin embargo, se pausó, digamos, esta migración por pedir el requisito de la visa tanto para México como para Guatemala. Sin embargo, ahora nuevamente se está viendo un repunte de personas que salen ilegalmente del Ecuador, irregularmente del Ecuador, van por todos estos países cruzando hasta Estados Unidos, en donde también se arriesgan a muchísimos peligros, entre ellos, y lo ha nombrado la autoridad, violación, robos y, claro, pueden llegar hasta la muerte, como ha ocurrido esta vez. Exactamente, y recordemos, claro, en México han habido varios casos últimamente, los que hemos comentado aquí en esta misma mesa. La Cancillería tiene este servicio, como se puede denominar, en el cual ayudan a repatriar los cadáveres cuando se produce la muerte de alguno de nuestros compatriotas que viajan de forma ilegal, como lo ha comentado Andrea. La Cancillería ayuda a hacer todo el proceso porque es bastante costoso. Es algo largo, a veces se demora mucho tiempo, y también sucede que la Cancillería, cuando hay niños, por ejemplo, que quedan huérfanos y que sobreviven, pues tratan de trasladarlos, por ejemplo, si han cruzado la frontera de Estados Unidos, ayudan a llevarlos hasta la ciudad donde están sus familiares mediante el tema de los consulados o las embajadas. En este caso, la Cancillería sigue en este proceso para ver si pueden repatriar al migrante, al compañero, al compatriota nuestro, que pues lastimosamente ha fallecido en su intento de cruzar ilegalmente hacia los Estados Unidos. Un caso lamentable, sin duda, Lautaro. Amigos televidentes, hacemos una pausa comercial. Después de la misma se asignaron más de 95,000 cupos en la primera fase de postulación del test Transformar. Les tendremos los detalles cuando regresemos en unos instantes. 7 de la mañana con 30 minutos, seguimos informando, amigos televidentes, aquí en Noticias 7. Y un mes después, la Corte Constitucional emitió su primer pronunciamiento sobre la vía que debe aplicarse para las preguntas de la consulta popular que propuso el Gobierno Nacional. 2 de ellas no estarían en la papeleta. El Gobierno analizará las acciones a tomar. En un dictamen de 117 páginas, la Corte Constitucional dejó en claro que 6 de las 8 preguntas de consulta popular que envió el presidente Lasso podrán tramitarse mediante enmienda a la Constitución y hay 20 días hábiles para calificarlas. Habrá que esperar todavía porque la Corte apenas ha emitido un primer pronunciamiento puramente formal, un segundo dictamen, donde ahí sí la Corte ya se va a pronunciar en el fondo sobre el contenido de la pregunta o de las 6 preguntas que quedan, de los considerandos introductorios y de sus anexos. Y ahí sí vamos a saber a ciencia cierta cuáles de esas 6 preguntas finalmente pasan a la consulta popular. Sin embargo, hay 2 que según la Corte deberían abordarse a través de una reforma parcial y en ese caso se necesita de la participación del legislativo. Estas son las preguntas sobre la colaboración de las Fuerzas Armadas a la labor policial contra el crimen organizado y a la atribución del Consejo de Participación Ciudadana en la designación de autoridades que se propone deba efectuarse mediante la Asamblea Nacional. Porque para que proceda una reforma parcial hay un primer momento en el que la Asamblea hace un doble debate del tema a reformarse con un plazo de espera de 90 días entre el primer y segundo debate y luego entra un segundo momento donde propiamente hay un referéndum para ratificar o no lo que la Asamblea Nacional apruebe. Pero de todas maneras, es casi un hecho que estos 2 planteamientos no estarán en la papeleta porque la Corte aclaró en su dictamen que no las evaluará.
yo ya no me voy a pronunciar, y lo dice expresamente en la parte resolutoria, no me voy a pronunciar, sino solo sobre las preguntas 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Por lo tanto, si el presidente quisiera insistir en estas dos preguntas, tiene que elaborar un nuevo pedido de dictamen de la Corte le tiene primero, otra vez, que calificar la vía, y calificada la vía, le tiene que calificar, como va a ocurrir con estas otras 6 preguntas, el contenido. Analistas consideran que el número total de preguntas para la consulta popular podría disminuirse. Además que se debe tomar en cuenta el límite de tiempo, pues el CNE necesita al menos 60 días para la convocatoria al proceso electoral. Mientras que del lado del gobierno, la Secretaría Jurídica de la Presidencia revisará el dictamen y analizará las acciones a tomar. Lautaro Andrade, Noticias 7. Ayer precisamente le consultábamos al secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, de cómo ven ellos esta decisión de la Corte Constitucional de haber pues aprobado, digamos, si así se quiere, las 6 primeras preguntas y 2 mandarlas a reforma parcial. Él ha dicho que no ven oportunidad de que dentro de la Asamblea Nacional se pueda aprobar estas 2 preguntas, y esto teniendo en cuenta los antecedentes que se ha tenido sobre algunas leyes y reformas también que se han enviado desde el Ejecutivo. Lo que él ha dicho es que se intentará nuevamente pues retomar diálogos con las otras bancadas de la Asamblea Nacional, pero que tienen una baja posibilidad de que estas sean aprobadas ahí. El problema son los tiempos, porque una reforma parcial lleva entre 6 a 7 meses y el 5 de febrero es en 4 meses más o menos, entonces no alcanzarían a estar para esos comicios. Pero es importante también que podamos precisar de mejor manera los términos. ¿Qué es una enmienda constitucional? Bueno, es cuando las preguntas tienen que pasar a una consulta, es decir, un referéndum. Los ecuatorianos acuden a votar lo que les preguntan y con esa votación ya se puede aplicar esto dentro de la Constitución, hacer estos cambios. Y esa es la enmienda. Mientras que la reforma parcial es que primero pasan estas preguntas a la Asamblea Nacional, votan con 70 votos, se aprueba y una vez aprobado pasa entonces a la votación en referéndum de los ecuatorianos. El inconveniente, y como lo dijo el abogado Quintana, es que la Corte también tiene que revisar las preguntas. Lo que ahorita hizo fue decir, esta es la vía para tales preguntas y esta es para la otra. Pero revisarlas como tal dura 20 días y tienen que hacerlo desde ahora. No lo van a revisar a las 2 que pasan a la reforma. Es decir, el gobierno tiene que volver a presentarlas y ahí hacer otra vez el proceso. Se va a demorar muchísimo más. Entonces, en este momento, lo que parece que va a suceder es que efectivamente habrían solo 6 preguntas, pero pueden disminuirse. ¿Qué preguntas quedan en análisis? La extradición de los ecuatorianos por crimen organizado transnacional, el tema también de la reducción de asambleístas, el tema del Consejo Fiscal, que sería mayor autonomía para la Fiscalía, también crear un sistema hídrico, compensar a las comunidades que están haciendo trabajos benéficos en el tema del medio ambiente. Son las preguntas que todavía quedarían a la espera de lo que pueda mencionarse, y lo del Consejo Nacional Electoral, ¿no? De que las organizaciones políticas tienen que tener un número mínimo de afiliados para poder participar en un proceso electoral. Hay que estar expectantes entonces acerca de esta resolución tan importante para el futuro democrático de nuestro país. 20 días. 20 días hábiles. Estamos hablando, hoy estamos 14 de octubre. Estamos hablando que a mediados de noviembre podríamos tener ya una resolución de la Corte. Correcto, estaremos pendientes entonces, Lautaro y amigos televidentes. Ahora les contamos que el Pleno de la Asamblea Nacional retomó el debate sobre la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura este jueves. Fausto Murillo, Ruth Barreno y Juan José Morillo. La resolución de este tema estaba pendiente desde inicios del mes de septiembre, cuando recordemos que se aprobó la reconsideración, pero no se pudo llevar a cabo una segunda votación. Parte del debate estuvo centrado en si la Asamblea podía o no votar esta moción. El asambleísta Pedro Velasco aseguró que la ley no le permitía tratar el tema porque pasó más de un mes, justamente lo que hablábamos de los plazos, desde que se aprobó la reconsideración. Aún así, el presidente Virgilio Saquicela aseguró que ese argumento no era válido, dado que la Asamblea tuvo 15 días de vacancia. ¿Qué pasa entonces? Bueno, esto se ha mencionado que fue un intento fallido una vez más, porque si bien hubo votos de UNES y del Partido Social Cristianos para el juicio político, para la censura, tanto a María del Carmen Maldonado como a los demás vocales de la Judicatura, los 3 que están dentro de este proceso, no hubo votos
de aliados, se podría mencionar, como son los disidentes de Izquierda Democrática y de Pachacutic y un grupo de independientes que en otras votaciones habían apoyado a UNES. En este caso no lo hicieron, necesitaban 92 votos para poder aplicar esta destitución y censura, pero no alcanzaron, quedaron con 9 votos, de diferencia. El proceso queda allí. Para los miembros de la Judicatura, ellos han mencionado que evidentemente no había pruebas o causales para su destitución. Eran acusados de que habían ciertas irregularidades en el proceso de la designación de jueces y más bien lo que están pidiendo ahora los jueces justamente que se han salvado, se lo puede decir de esta manera, es que piden desde el Consejo de la Judicatura que el FBI empiece a apoyar al tema de la seguridad de los jueces. Es decir, superaron el problema político en la Asamblea y ahora ya vienen con esta solicitud de que haya mayor seguridad, porque están mencionando que ellos no cometen ilegalidades, al contrario, son víctimas de amenazas y también de asesinatos por parte de las organizaciones narcodelictivas. Así que son estas dos partes de esta historia llamada juicio político al Consejo de la Judicatura. Sí, solo para complementar, ya se archivó entonces este juicio político para los 3 vocales de la expresidenta María del Carmen Maldonado, lo que no quiere decir que se pueda volver a presentar un juicio político, por ejemplo, esta vez por audios que se filtraron respecto del Consejo de la Judicatura. Es decir, una bancada podría volver a enviar, digamos, una solicitud de juicio político para todos los vocales. Pero ese sería un proceso completamente nuevo, Andy. Nuevo. Totalmente. Así es. Correcto, nosotros estaremos pendientes también de esta información, del seguimiento a esta información. Y ahora les contamos que este jueves culminó el diálogo en las mesas técnicas más polémicas, la de empleo y sobre todo la de la focalización al subsidio del precio de los combustibles. La primera mesa en instalarse y la última en cerrarse es la de focalización del subsidio a los combustibles, ya que es un tema muy complejo. Porque no es simplemente de decir eliminamos los subsidios, no, está vinculado al aparato productivo. Por eso para el gobierno también es difícil. Tanto el movimiento indígena como el gobierno nacional coinciden en que el subsidio debe ir a quienes más lo necesitan. Yo estoy haciendo una invitación a todo el pueblo ecuatoriano que reflexione que esos 4.100 millones de dólares lo recibe gente que no debe recibirlo, por ejemplo. Y aquellos que sí deben recibirlo, no lo reciben. Las organizaciones sociales, por su parte, piden que se quite el subsidio a sectores como el pesquero y camaronero. No puede ser que los ricos siempre sigan aprovechándose de los dineros del pueblo ecuatoriano. Pero es un tema sensible ya que son sectores productivos que generan empleo en el país. Sin embargo, es algo que se analizará por parte del gobierno. Los camaroneros tienen una alternativa y es el tendido eléctrico para cambiar la fuente de energía de combustible fósil a electricidad, que Ecuador la tiene en abundancia y es mucho más barata que usar el diésel. Mientras que en la mesa técnica de empleo también existen coincidencias y discrepancias. Por ejemplo, estamos fortaleciendo, que es un pedido de ellos, las inspectorías de trabajo a nivel nacional. Y por supuesto, generar el ambiente expedito, idóneo para que las pequeñas y medianas empresas puedan contratar más gente. Todas las mesas se cerrarán este viernes con los acuerdos y desacuerdos alcanzados, para lo cual es necesario crear un mecanismo para dar seguimiento. Durante 90 días hemos podido conversar, dialogar y llegar a muchísimos más acuerdos que desacuerdos, y eso es muy importante. Está previsto que este viernes en la Universidad Católica se firmen las actas de cierre de todas las mesas técnicas del diálogo entre el gobierno nacional y el movimiento indígena. Lo que había dicho el ministro Darío Herrera en una entrevista también aquí, que estuvo aquí en Noticias 7, es que se van a abrir o se estaría esperando que se abran mesas técnicas luego de culminados de estos 90 días que se tenía de periodo en las mesas que se instalaron después del paro de junio pasado. En estas mesas técnicas entonces se podrían revisar los temas que quedaron inconclusos en los acuerdos, o digamos después de esta firma que va a ser simbólica para cerrar cada una de las mesas. Lo que tiene también, o hay preocupación, digamos, y hoy también se responderá, es qué ocurrirá expresamente con la mesa de los subsidios a los combustibles, en la que no se llegaron a acuerdos del día de ayer, pero sí se firmó ya un acta para poderla cerrar. El día de hoy, como ya lo hemos escuchado en la nota, en la Universidad Católica, entonces se firmarán las demás cartas, digamos, para concluir todas las mesas que estaban pendientes, 10 en total. Y hablando sobre esta mesa de la focalización, hubo acuerdos en la comisión técnica. Recordemos que había unas comisiones más pequeñas, mesas más pequeñas, donde se trataba
ahí sí hubo acuerdos, pero el problema, y como bien nos dices, es que ya en la mesa macro, pues no llegaron, y en el acuerdo suscrito, no el acuerdo, en el acta suscrita dice, no hubo acuerdo universal, dice el ministro que destaca que todavía hay consensos en otras partes y que en esto se esperará seguir trabajando a futuro para poder llegar a más consensos, pero esta, si no me equivoco, es la única mesa que no tiene ni un solo acuerdo, porque en las demás hay bastantes. Habrá que ver también las que se firmen el día de hoy. Claro, por ejemplo, en la de trabajo sí hay alguna serie de aspectos importantes que me gustaría también comentarle a nuestros amigos televidentes, como por ejemplo que se planteó y hay un acuerdo sobre una prórroga de los contratos ocasionales de servidores públicos vinculados al sector por más de 12 meses y también el proyecto de inversión para el pago de compensaciones de jubilación en el sector público. Esto es parte de la mesa de empleo, la mesa de salud también cerró, eran más de 138 puntos acordados hasta el miércoles. Hoy estamos ya hablando de que hay más o menos 150, 160 más o menos que podrían ser. Vamos a conocer la lista final hoy en la tarde, que hay una rueda de prensa también. Desde las 9 empiezan a convocar a los medios. A las 4 es la rueda de prensa convocada por la Conferencia Episcopal. Y con ello terminaríamos entonces este largo proceso que duró 18 días de paralizaciones, luego 90 días de diálogo, Vero. Ahora, lo importante es que exista la predisposición de ambas partes para seguir conversando, claro, para que no sean radicales en el tema del tiempo, sino que se den precisamente, como decía Andrea, estas micromesas técnicas para trabajar en asuntos puntuales y que se puedan llegar a acuerdos de esta manera mucho más efectivos. Ahora mira que este tema de las mesas también ha funcionado o ha servido para crear una nueva metodología de trabajo, que es lo que mencionó el gobierno. Y aquí en esta mesa lo hemos mencionado varias ocasiones, que hay ahora mesa con los transportistas, mesa con sectores de pueblos y nacionalidades, en fin. ¿A qué se debe esto? Se dieron cuenta que servía esta forma de dialogar, de sentarse, de tener acuerdos, puntos de consenso, puntos de desacuerdo, para ir a futuro y con diferentes formas de trabajar en conjunto. Entonces, estas mesas son históricas. Fuera del tema de los 10 planteamientos presentados por las organizaciones sociales, es también el inicio a una nueva forma de dialogar entre el Ejecutivo y las diferentes organizaciones sociales de todo el país. Correcto, Lautaro. Ahora les contamos, amigos, que se asignaron más de 95,000 cupos en la primera fase de postulación del test Transformar. Sin embargo, no fue suficiente, lamentablemente. Padres de familia y estudiantes reclamaron en los exteriores de la Secretaría de Educación Superior, CENESID, al no obtener un cupo pese al puntaje obtenido. Un grupo de padres de familia y estudiantes se reunieron desde horas de la mañana, este 13 de octubre, a las afueras de la Secretaría de Educación Superior. Su reclamo es que al finalizar la primera fase de postulaciones del último test Transformar, no consiguieron un cupo a la educación superior pese a sus puntajes. Tengo 975 y pertenezco a la política de acción afirmativa. Postulé a la ESPE, a Riobamba y a Cuenca, y a ninguna de las tres ingresé. María Cristina Aguirre, subsecretaria de Educación Superior, explica que en esta primera fase se asignaron y aceptaron 95.652 cupos. En la segunda postulación, que será del 18 al 19 de octubre, estarán disponibles 43.372 cupos, tanto en institutos técnicos y tecnológicos como en instituciones de educación superior. Y aclara que desde este periodo se tomaron en cuenta 4 categorías para la asignación de cupos. El orden de asignación es el siguiente. Primero, el grupo de mérito académico. Segundo, de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Tercero, bachilleres en el último periodo académico. Y cuarto, población general. Entonces, al momento de asignar los cupos, se arranca por el primer grupo y se finaliza en el cuarto grupo. Otro caso es el de Sofía Cajas, cuya madre tiene cáncer de seno de 3er grado. Mi mami tiene cáncer en 3er grado al seno y que entré y me dijeron que no era como grupo prioritario. A lo que Aguirre responde que la CENESID no tiene competencia para determinar quién pertenece o no al grupo vulnerable. Nosotros, tanto para el otorgamiento de políticas de acción afirmativa como para la determinación de mayor vulnerabilidad, acudimos a las entidades competentes. Recuerda a la ciudadanía que son los estudiantes quienes seleccionan las 3 opciones de carrera, la modalidad y su sede. CENESID no te manda a un lugar, ¿no? El ciudadano ingresa, postula, como te comenté hace un momento. CENESID realiza la asignación en atención al principio de mérito e igualdad de oportunidades en el orden de asignación que te comenté. Los padres de familia anunciaron que realizarán un nuevo plantón este viernes 14 de octubre, ya que consideran que el proceso no ha sido transparente. Manuel Abedón, Noticias 7. También hay que acotar que este test Transformar y el puntaje tiene 2 partes. Por un lado es la prueba como tal, la evaluación que uno da y el puntaje de ese test,
pero por otro una serie de parámetros como por ejemplo el historial académico de los estudiantes. Y allí, como hemos observado, pues lo que más se califica y lo que más prioridad tiene es el mérito académico del estudiante, y es importante comentarle también a la gente y que tiene estos problemas que acudan, por ejemplo, si es el tema de la discapacidad, al CONADIS, y con ese carnet pueden acudir al Cenecit y de esa manera obtienen más puntos, que es lo que se está pidiendo, y también revisar, porque habían casos, nos comentaba nuestra compañera Manuela Bedón, de algunos padres que estaban reclamando. Sin embargo, cuando llegaban al Cenecit, porque eso hizo Manuela, llegó a Cenecit con este nombre de esta persona, tiene un problema, le decían, ya fue solucionado. Entonces quizás a veces por la desinformación, acuda, infórmese y de pronto de esa manera ya está resuelto su problema. Así, los procesos es importante tomar en consideración. Bien, amigos, hacemos una pausa y ya regresamos con más. Enseguida vienen los deportes, así que no se lo pierda porque tenemos muy buena información que compartir con ustedes. Ya está lista nuestra compañera Analí Vasco con la información deportiva en pocos instantes. Ya regresamos. Compañeros y amigos, un excelente día, excelente fin de semana. Igual, buen fin de semana para todos. Chao, chao. Que gane.